La primera carta apareció un martes lluvioso en la Biblioteca Nacional de Madrid. Sofía Mendoza, archivista especializada en documentos del siglo XIX, la encontró entre las páginas amarillentas de un ejemplar olvidado de Don Quijote. No era una carta cualquiera. Estaba escrita en tinta sepia, con una caligrafía exquisita que parecía danzar sobre el papel, y comenzaba con palabras que helaron su sangre. Si lees esto, ya es demasiado tarde para detener lo que vendrá. La carta no estaba firmada, pero contenía coordenadas geográficas, fechas que no correspondían a ningún evento histórico conocido, y la mención recurrente del Círculo de los Siete. Sofía fotografió el documento con manos temblorosas. 30 años dedicados a catalogar manuscritos antiguos le habían enseñado a reconocer algo extraordinario cuando lo veía. Y esto era más que extraordinario, era imposible. El papel, según sus conocimientos, databa del siglo XIX, pero las referencias internas mencionaban eventos del siglo XX. Esa misma noche, a 300 kilómetros de distancia, en Barcelona, Mateo Reyes experimentaba su propio momento de revelación. Detective privado, especializado en fraudes de arte, había sido contratado por un coleccionista anónimo para investigar la procedencia de una pintura atribuida a Goya. Al examinar el lienzo, bajo luz ultravioleta, descubrió algo oculto bajo capas de barniz, en coordenadas idénticas a las que Sofía había encontrado en Madrid. Mateo había visto muchas cosas extrañas en su carrera, pero esto desafiaba toda lógica. Las coordenadas apuntaban a un punto específico en los Pirineos, una zona remota sin ningún significado histórico aparente. Pero lo que realmente lo inquietó fue el símbolo que acompañaba los números en un círculo atravesado por 7 líneas convergentes. El mismo símbolo que había aparecido en 3 casos, sin resolver de su archivo personal, todos relacionados con desapariciones misteriosas de obras de arte entre 1890 y 1920. El destino los reuniría en menos de 48 horas, cuando ambos, siguiendo pistas diferentes, llegaran al mismo hotel en un pueblo pirenaico llamado Valdechelos. Ninguno de los dos sabía aún que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría no solo sus vidas profesionales, sino también sus corazones. El misterio que estaban por desentrañar era más profundo y peligroso de lo que jamás imaginaron, y el uno necesitaría al otro para sobrevivir a lo que vendría. La tormenta que se avecinaba sobre los Pirineos era solo el comienzo. Sofía llegó a Valdecielos al atardecer del jueves. El Hotel Estrella de Plata era el único establecimiento del pueblo que permanecía abierto fuera de temporada turística, una construcción de piedra del siglo XVIII que parecía aferrarse a la ladera de la montaña como un náufrago a un madero. La niebla envolvía el valle, dándole al lugar un aspecto inquietante y fantasmal que habría sido perfecto para una novela gótica. La recepcionista, una mujer mayo, de rostro severo, llamada Doña Remedios, la miró con desconfianza cuando Sofía mencionó que venía a investigar documentos históricos de la zona. «¿Es usted la segunda persona esta semana en hacer preguntas extrañas?», murmuró mientras le entregaba la llave de la habitación. «El otro está en el comedor». «Tampoco parece turista normal». Intrigada, Sofía bajó al comedor después de dejar sus maletas. La sala estaba casi vacía, salvo por un hombre de unos 40 años sentado junto a la chimenea, rodeado de fotografías y documentos esparcidos sobre la mesa. Tenía el cabello oscuro ligeramente despeinado y llevaba una chaqueta de cuero gastada que le daba un aire de aventurero moderno. Cuando levantó la vista y sus ojos castaños se encontraron con los de ella, ambos sintieron una extraña conexión, como si se reconocieran de alguna vida anterior. «¿Sofía Mendoza?», preguntó él con sorpresa evidente, poniéndose de pie. «He leído su trabajo sobre correspondencia del romanticismo español. Soy Mateo Reyes». Extendió la mano con una sonrisa que Sofía encontró inesperadamente cálida. Ella estrechó su mano, sintiendo un hormigueo inexplicable ante el contacto. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó con cautela profesional, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. Mateo señaló uno de los documentos sobre la mesa. Era un artículo académico
publicado por Sofía 3 años atrás, sobre símbolos místicos en la literatura española del siglo XIX. En el margen, alguien había dibujado el mismo símbolo que ambos habían encontrado, el círculo con 7 líneas. Encontré esto en los archivos de uno de mis casos. Cuando vi el símbolo, busqué todo lo relacionado con él. En su artículo, apareció. Usted mencionaba haber visto este símbolo en manuscritos de la Biblioteca Nacional. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Sofía se sentó frente a él, y durante las siguientes 2 horas, compartieron sus descubrimientos. La carta misteriosa, la pintura de Goya, las coordenadas idénticas, el círculo de los 7 han. Con cada revelación, el misterio se profundizaba, y la atracción entre ellos crecía de forma palpable. Al amanecer del día siguiente, Sofía y Mateo iniciaron la caminata hacia las coordenadas. El sendero serpenteaba entre pinos centenarios y rocas cubiertas de musgo, ascendiendo constantemente hacia una zona que los mapas modernos mostraban como deshabitada. Mateo cargaba el equipo de exploración mientras Sofía consultaba constantemente un cuaderno donde había transcrito todos los detalles de la carta misteriosa. ¿Por qué un archivista decide perseguir misterios en las montañas?, preguntó Mateo, rompiendo un silencio cómodo que se había establecido entre ellos. Su aliento formaba nubes de vapor en el aire frío de la mañana. Sofía sonrió, sin dejar de mirar el sendero. Toda mi vida he leído historias de otras personas, secretos guardados en papel amarillento. Supongo que llegó el momento de vivir mi propia historia. Se detuvo y lo miró directamente. ¿Y tú, un detective de arte, podría ganar más dinero en las grandes ciudades? El dinero no es todo, respondió Mateo con una sonrisa que hacía que se le formaran arrugas junto a los ojos. Además, algunos misterios merecen ser resueltos, sin importar dónde te lleven. Lo que no dijo, pero que Sofía pudo leer en su mirada, era que este misterio particular estaba resultando más fascinante de lo que había anticipado. Y no solo por las pistas históricas. Después de 3 horas de ascenso, llegaron a un claro donde las coordenadas convergían. En el centro, medio oculta por la vegetación, se alzaba una estructura de piedra, que parecía una pequeña capilla abandonada. Los muros estaban cubiertos de hiedra, pero aún se podía distinguir el símbolo del círculo de los 7 tallado sobre el dintel de la puerta. «Dios mío», susurró Sofía, acercándose con reverencia. «Esto no aparece en ningún registro histórico que yo conozca». Sus dedos rozaron las inscripciones en latín que rodeaban el símbolo. «Mateo, mira esto. Es una fecha a 1887 y un nombre, Alejandra Montes de Oca». Mateo sacó su teléfono para fotografiar las inscripciones, pero no había señal en esa altitud. «Ese nombre me suena, creo que apareció en uno de mis casos sin resolver». Empujó la puerta de madera, que cedió con un gemido espeluznante. El interior estaba sumido en penumbras, pero sus linternas revelaron algo extraordinario. A las paredes estaban cubiertas de pinturas y textos, un archivo secreto preservado durante más de un siglo. Durante horas, Sofía y Mateo trabajaron juntos, documentando cada centímetro de la capilla. Las pinturas narraban una historia asombrosa. El Círculo de los 7 había sido una sociedad secreta de artistas, escritores y científicos del siglo XIX que preservaban conocimientos y obras de arte amenazadas por guerras, censura e inquisiciones. Alejandra Montes de Oca había sido su líder, una mujer adelantada a su tiempo que dedicó su vida a proteger el patrimonio cultural español. «Mira esto», dijo Sofía, señalando un panel donde aparecían nombres que ambos reconocieron: Angoy, Lorca, incluso referencias a manuscritos que se creían perdidos para siempre. No estaban robando arte, lo estaban salvando. «Esta capilla es un repositorio secreto». Mateo se acercó a ella, y en la penumbra iluminada solo por sus linternas, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Sofía, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Hemos encontrado uno de los mayores tesoros culturales de España». Juntos, la palabra juntos resonó entre ellos
con un significado que trascendía la investigación. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, no por el descubrimiento histórico, sino por la intensidad de la mirada de Mateo, sin pensarlo, sin planificarlo. Sus labios se encontraron en un beso que sabía a aventura, a misterio resuelto y a promesa de futuro. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Supongo que esto complica nuestra colaboración profesional», murmuró Mateo, acariciando suavemente el rostro de Sofía. «No, o la hace mucho más interesante», respondió ella, apoyando su frente contra la de Ellen. «Tenemos que reportar esto a las autoridades culturales. Pero antes, necesitamos documentarlo todo correctamente». Pasaron 3 días más en Valdecielos, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, catalogando cada pieza, cada texto, cada pintura. Por las noches, en el comedor del hotel, compartían cenas junto a la chimenea, planeando no solo cómo presentar su descubrimiento al mundo, sino también cómo seguir trabajando juntos en futuros proyectos. El misterio que los había unido se convirtió en el fundamento de algo más profundo. 6 meses después, cuando la capilla del Círculo de los 7 fue inaugurada como museo, Sofía y Mateo cortaron juntos la cinta, no solo como los descubridores del tesoro, sino como pareja. Habían encontrado más que un misterio resuelto. Habían encontrado su propia historia de amor, escrita en las montañas, sellada con secretos antiguos y promesas nuevas.